último estudio acerca del vino en la Universidad de Yale. Descubren que beber un solo sorbo ejercita más áreas del cerebro que ninguna otra actividad. ¿En qué ha consistido el experimento? ¿Qué opinarán nuestros médicos de saber vivir? Mientras, en Suecia, expertos en diabetes estudian el efecto de la sal en la dieta. ¿Qué síntomas manifiesta el cuerpo cuando hay un exceso de sodio? Hablaremos de hipertensión, sobrepeso y resistencia a la insulina. Ir al colegio supone para los niños un importante consumo de energía. ¿Sabes cuál es el desayuno perfecto? Saltarse esta comida o desayunar de forma insuficiente puede tener graves consecuencias para su desarrollo personal. También cuidaremos del corazón. ¿Es el aguacate un buen aliado para combatir el colesterol? Te contamos mitos y realidades sobre su composición y calorías. Esto y mucho más, hoy en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya lo han visto, nos espera un programa para todos los gustos y colores, porque no solo hay que alimentar el estómago, también es muy importante alimentar el cerebro. Fundamental, pero no solo con los alimentos, sino también con la actividad. Mira, yo tengo aquí un cubo de Rubik, que yo solo he sabido hacer una cara, no he sido capaz de hacer más. Pues estamos al mismo nivel. Porque tiene su intríngulis, ¿no? Sí, pero realmente lo que es más importante es poder alimentar la sustancia gris, la materia gris. Y lo explico brevemente, es decir, la materia gris sería como la parte externa del encéfalo, del cerebro, y es gris porque tiene los cuerpos de las neuronas. A esa materia gris llega mucha información y la tiene que procesar. Por tanto, si tenemos muy activa esa sustancia gris, esa corteza cerebral, vamos a estar activos, mucho más activos mentalmente. Así que yo voy a intentar a ver si soy capaz de hacerte la primera cara. ¿Verdad? Una cara sí que te la hago, mientras que vosotros habláis, pero una cara solo. Muy bien, venga, pues le damos tiempo. Claro, es importante mantener el cerebro joven, y creo que el doctor Luis tiene la fórmula para mantener nuestro cerebro. Estoy a punto. Es que estaba haciendo unos cálculos y esto de llegar a fin de mes, llegar a fin de mes el día de la vuelta al cole es casi tan difícil como encontrar la fórmula que andamos buscando, pero estoy a puntito. No es fácil el mantener el cerebro fresco, pero a veces haciendo sudokus, que es más sencillo que esto, se puede activar, como dice Ana, la sustancia gris, y con eso contribuimos a mantener el cerebro fresco. Pero lo mejor es convertir el mayor número posible de fines en medios. Así sí es siempre joven, siempre fresca el cerebro para inventar nuevas cosas, como estamos haciendo aquí. Pues le vamos a mostrar una alternativa que le va a sorprender. Ejercitar el cerebro con tan solo un sorbo de vino. No lo decimos nosotros, sino científicos de Yale. Preparen el paladar porque la noticia viene con polémica. Hacer un sudoku, jugar al ajedrez o tomar una copa de vino. ¿Qué cree que es lo más estimulante para su cerebro? Lejos de lo que podamos imaginar, el vino. Según el neurocientífico Gordon Siffer de la Universidad de Yale, beber esta sustancia ejercita más áreas de materia gris que muchas otras actividades. El secreto está en el gusto. Dulce, amargo, ácido. Estas sensaciones las genera nuestro cerebro. Las moléculas del vino en sí mismas no tienen sabor. Es la combinación de papilas gustativas y memoria la que crea esta percepción. Un verdadero esfuerzo mental que Siffer denomina neurogastronomía. Pero eso sí, como dice el refrán, el pan con hartura y el vino con mesura. Pues la verdad, Macarena, yo no tomo vino y mira, he sido capaz de hacer la cara, solo una cara, pero he sido capaz de hacerla. La verdad es que el doctor Gordon habla que el vino, las moléculas del vino no tienen sabor, nuestro cerebro tiene que hacer ese esfuerzo y por eso lo estimulamos, pero se olvida de una cosa, que no tendrá sabor, pero sí tiene alcohol. Hombre, y el alcohol es un tóxico, por tanto yo abogaría por tomar vino, pero vino sin alcohol, que también lo hay. También hay vino sin alcohol, y de hecho lo que pasa es que socialmente, claro, comer con vino con alcohol, pero ojo, si usted va a coger el volante, ni gota de alcohol. El vino tiene muchas propiedades, de hecho constantemente están saliendo noticias que si ahora es bueno, que si ahora es malo, lo demonizamos. Lo que pasa es que como todo en exceso es preocupante y en España se está consumiendo mucho alcohol, lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero, ojo, más importante que el vino probablemente es lo que nos está pasando con la sal. ¿Con la sal? Sí, con la sal. Mira, esta sal, es la mejor. Pero si no hay sal. Por eso, precisamente, porque este salero está vacío, es el que tenemos que tener en la mesa. Si tenemos algún salero en la mesa, tiene que ser como este, no de forma, sino de contenido. Es decir, que echamos sal y no hay sal. ¿Por qué la sal ya viene en los propios alimentos? Echarse sal sobre los alimentos
pues es tomar más sal de los 3 gramos que diariamente recomienda la OMS que se debe consumir al día. Precisamente de todo ello están hablando mucho en Suecia. Los expertos han encontrado una relación directa entre el exceso de sal y la diabetes. Vamos a comprobar qué han averiguado. Si tomamos demasiada sal, tenemos mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y diabetes autoinmune. Es el resultado de una investigación presentada en la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Lo que provoca la diabetes tipo 2 es el exceso de sodio y la principal fuente de este mineral es la sal. Por cada 2,5 gramos de sal consumida, 1 gramo es sodio. Ese sodio tiene un efecto directo sobre el páncreas y causa lo que los médicos llaman resistencia a la insulina. El estudio fue realizado sobre un grupo de personas teniendo en cuenta además su genética. El resultado fue que la ingesta de sodio aumentaba en un 43% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por cada gramo de sodio. Y en España es importante tenerlo en cuenta porque aquí consumimos el doble de la cantidad recomendada de sodio al día. Demasiada sal. Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el salero tiene que estar vacío, pero si tenemos un salero en casa que es muy bonito y no lo queremos desperdiciar, llenémoslo, por ejemplo, de esto que lo tengo yo lleno, de ajo molido, por ejemplo. Es una forma de dar sabor a los platos, desde luego sin nada de sodio, por tanto no nos va a subir la tensión, pero es que también tenemos un bodegón allí precioso donde hay un montón de especias que van a dar sabor a nuestros platos. Puede haber pimentón, orégano, pimienta, tenemos ahí también, el limón, vemos jengibre, cardamomo, no me salía en la palabra, tenemos limón, todo eso da sabor a los platos sin necesidad de añadir sal y sin necesidad de subir la presión arterial. Y también yo creo que es bueno que nos acostumbremos a tomar los alimentos con su sabor. Es verdad. Y no lo enmascaremos con nada. Fíjate, yo estoy intentando meter el ajo aquí en el salero, como haces tú, pero vamos, el ajo, los dientes de ajo, pues va muy bien para los guisos. Tienen poder antiséptico, mejoran la inmunidad, mejoran el colesterol. ¿Qué son unas lentejas sin unos dientes de ajo? No saben a nada, unas lentejas, hay que dar sabor. Y precisamente de eso estamos abogando, para mejorar la salud. Pon ajo en tu vida. ¿Quieren saber los beneficios y cualidades que el aguacate aporta al organismo? Hoy, en Saber Vivir, las propiedades del conocido como oro verde. A esta hora del día seguro que ya han bajado a la compra y han hecho esto, que es un gesto muy de la hora, ¿no? De coger el currusco de pan. Esto es lo típico que te dicen que no lo hagas nunca, porque engorda muchísimo. Claro, hay que comérselo, pero vamos, no es plan de poner aquí. Sin embargo, han hecho un experimento muy curioso con niños y el resultado nos ha dejado con la boca abierta. Niños que consumen pan en su dieta o que incluyen más pan en su dieta tienen menor riesgo de obesidad o presentan menor sobrepeso, porque tienen un aporte de carbohidratos complejos adecuado para su nutrición, bajo contenido en grasa y un contenido de proteínas de buena calidad. Las cantidades recomendables rondan los 150 gramos al día de este tipo de producto y se recomiendan sobre todo que los productos vengan de grano íntegro, porque van a tener un mejor aporte de carbohidratos complejos. Se puede incluir una rebanada en el desayuno y se podría incluir otra en la merienda, de ahí que digamos que se puede rescatar el bocadillo tradicional de la merienda. El bocadillo tradicional de la merienda es estupendo. O sea, ¿quién no se ha comido un bocadillo en la merienda que no sabía a gloria? Pero también ha dicho la doctora que es muy importante ponerlo en el desayuno. No nos tenemos que olvidar que el 25% de las calorías que tomamos durante el día tienen que proceder del desayuno. Y según un estudio de la SEN, de la Sociedad Española de Endocrinología, nuestros niños suspenden a la hora de desayunar. Fijaos en estos datos. Hay un 30% de niños en España que se van al cole sin desayunar absolutamente nada. Pero es que de los que desayunan, el 50% hacen un desayuno insuficiente. Por tanto, lo que nos queda es que tan solo un 20% de nuestros niños desayunan bien. Y me podréis preguntar, ¿y qué es desayunar bien? Porque claro, con que desayunen muchas veces nos conformamos los padres. No, ese desayuno tiene que tener 3 cosas. Tiene que tener lácteo,
tiene que tener cereal y tiene que tener fruta. Lo vemos en el bodegón. El lácteo me da igual que sea un yogur o que sea un vaso de leche o un trozo de queso. Tiene que tener cereal, que pueden ser cereales integrales o pan, y tiene que tener fruta, una fruta entera, no me vale el zumo, o una naranja, una manzana o un plátano, pero la frutita entera, y eso nos da unos nutrientes. Exactamente, el cerebro muchas veces no entiende todas esas complejidades, lo que llamamos los principios inmediatos. Se entiende de que le hace falta lácteos, la leche. La leche tiene calcio, que es lo que el organismo entiende, porque el calcio es importante para el cerebro. Entiende también que hay los cereales que ha comentado Ana, los cereales que nos aportan fibra, que son muy buenas para el intestino. Y el intestino lo que entiende también, y el cuerpo lo que entiende también, es fruta variada. ¿Pero qué es la fruta? Fuente de vitaminas. Esas tres cosas. Macarena, concluyendo, para que la gente no se líe. Muy bien. En el desayuno de los niños tiene que haber lácteos, cereales y fruta. La regla del 1, 2, 3... Según una reciente investigación de la Universidad Inglesa Barwick, las personas que andan 15.000 pasos, unos 11 kilómetros al día, sufren menos dolencias cardíacas que las que no lo realizan. El estudio afirma además que caminar reduce el riesgo de trastornos metabólicos. Hoy se celebra el Día Internacional del Colesterol, Luis, y nos hemos propuesto cuidar los niveles de una forma original, dándole el sabor y la textura del aguacate, porque para comer sano hay que comer variado. Hay que comer variado, como comentas, es el Día del Colesterol, estamos llamando la atención sobre todo a toda la población general, pero incidiendo más en los jóvenes, en los niños, que tienen que cambiar sus hábitos nutricionales, porque la hipercolesterolemia, los aumentos de colesterol en sangre, a la larga son los que nos van a dar estría lipídica, nos van a dar depósito de colesterol en las arterias y lo que va a dar la cardiopatía isquémica y todos los problemas derivados de los accidentes cerebrovasculares. En definitiva, nos atasca las cañerías que llevan la sangre, nos está produciendo un daño progresivo. Por eso es tan importante incidir en reducir los niveles de colesterol y reducirlos o mantenerlos a raya con hábitos nutricionales desde la infancia, porque hay una hipercolesterolemia familiar, que esa es más severa, hay que tratarla con medicación, pero hay mucho de nutricional por medio y hay que educar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, que hay que comer fruta, como comentabas, el aguacate, cero de colesterol, señores, cero. Aunque cada vez está más de moda, muchos siguen pensando que el aguacate pues es una fruta exótica, ¿no?, que viene del extranjero. Lo cierto es que también se cultiva en nuestro país y ahora podemos tenerlo muy a mano. Testículos del árbol es lo que significa la palabra aguacate en la lengua indígena náhuatl. En quechua lo llamaban palta y cuando llegó a España se dio a conocer como pera del Nuevo Mundo. Este árbol de 20 metros de altura nos lo pone fácil. El fruto aparece a los 5 metros y se recolecta cuando aún no está maduro, de noviembre a junio. Se da en zonas tropicales centroamericanas. México es el principal productor mundial. Solo el estado de Michoacán exporta 900.000 toneladas al año. En España también lo cultivamos. Llegó en los años 70 desde California a la Axarquía, en Málaga, y hoy cuenta con 6.200 hectáreas. Pero no son las únicas. Cádiz, Alicante o Valencia también producen aguacates. Estamos a la cabeza de Europa. Exportamos 45.000 toneladas al año. Quizá por su sabor, su versatilidad gastronómica o sus propiedades saludables, el aguacate está de moda. Hoy nos acompaña en plató Carlos Torres, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación. Todo un experto en el aguacate. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es cierto que el aguacate nos mantiene jóvenes? Bueno, la verdad es que podríamos decir que es un alimento interesante nutricionalmente, nos aporta una grasa que podríamos definir como bastante saludable y luego sobre todo una gran cantidad de micronutrientes que son buenos antioxidantes, buenas vitaminas y yo creo que pueden aportarnos una buena salud. Y aparte de todo esto, ¿cuál es la gran ventaja que desconocemos del aguacate? Bueno, podríamos hablar de los nutrientes más importantes. Yo creo que es un alimento que tiene bastante aporte de grasa, pero es una grasa que podríamos hacer muy parecida al aceite de oliva, para que la gente lo entienda. Esto va a ayudar mucho a reducir riesgo cardiovascular. Pero luego también es un alimento bastante rico en fibra y esta fibra pues nos va, por supuesto, a ayudar al funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Y luego, como decía antes, estos antioxidantes
que son muy interesantes pues, para reducir este riesgo cardiovascular, esta aparición de placa de ateroma y la verdad es que es un alimento bastante completo. Vale, han quedado claras las ventajas, pero dicen que es un alimento muy graso, tiene mucha grasa, nos han dicho siempre eso. Sí, yo en esto sí que me gustaría insistir. Creo que es un alimento saludable, pero como todo se debe tomar con una moderación. Hay que establecer cuál es la dosis recomendable o la porción que deberíamos tomar de aguacate para no tener riesgo de tomar una dieta demasiado calórica. Y Luis, creo que estás en disposición de hacernos una radiografía del aguacate. Vamos a intentarlo, Macarena, porque mira, como comentabais en mesa, esto es un aguacate, que es una fruta fresca, y esto es una nuez, que es un fruto seco. Claro, el fruto seco tiene menos porcentaje de agua, lógicamente, por eso se llama seco, y su porcentaje de grasas es grande comparado con los frutos frescos. Pero fijaros que precisamente en los frutos frescos, como el aguacate, nos encontramos que hay un 72% de agua. 72% de agua en las frutas es bajito, tiene poca agua, porque lo comparamos con la sandía que tiene 90, por ejemplo, pues fijaros, ¿no? Grasa, tiene, como comentamos, un 14% de grasa, y eso hace que tenga un aporte calórico importante. Hablamos de unos 160 calorías por 100 gramos, es lo que se está metiendo uno al cuerpo cuando come 100 gramos de aguacate. ¿De dónde vienen esas calorías? Principalmente de las grasas. Y también tiene fibra, es una fuente de fibra, un 7% de fibra. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en el aguacate y sus grasas? Precisamente esto, que sus grasas, de ese 14% de grasas que tiene, el 2% son saturadas. Esta viene a ser como la grasa de la nata, para que se hagan ustedes una idea. Pero tiene, muy importante, un 10% de grasas monoinsaturadas, que como comentaba Carlos, son parecidas al aceite de oliva. O sea, son saludables, cardioprotectoras para las arterias, para el corazón. Y tiene un 2% de poliinsaturadas, que vienen a ser pues como la grasa del pescado, el pescado azul, para que nos entendamos. Por todas estas propiedades, la grasa que contiene un aguacate es tan beneficiosa para el organismo. Carlos, ¿y cómo sabemos cuándo un aguacate está listo para comer? A mí esto me cuesta yo creo muchísimo. que como con cualquier fruta, yo creo que sentir que al tacto que está madura, ni demasiado blanda ni dura, que podemos notar que es una fruta que ya tiene una suficiente madurez, y yo creo que es la mejor manera de... ¿Y cuál es la ventaja de comerlo en su punto? Pues bueno, yo creo que, por supuesto, sus valores nutricionales son óptimos y es como mejor lo vamos a digerir y como mejor lo vamos a asimilar. Claro, hablamos de cantidades, de raciones, pero Ana, ¿cuánto es una ración de aguacate? ¿Es un trocito? ¿Es...? Buena pregunta, porque como bien ha dicho Carlos, es muy saludable, pero todo en exceso es malo, entre otras cosas porque tiene muchas calorías, porque tiene mucha grasa. Mira, en cuanto a la madurez, yo quisiera puntualizar una cosa. Está bien que lo palpemos, pero es verdad que si vamos a la frutería y todos nos ponemos a tocar los aguacates, el último que llega a comprar ese aguacate se lo va a encontrar totalmente aplastado. Una buena forma es quitarles el rabito que tiene aquí. Si nosotros quitamos este rabito, mira, este sale muy fácilmente, por tanto posiblemente me está diciendo que está en su punto. Y tenemos que ver qué color hay dentro. Mira, se ve perfectamente que es como un poquito amarillo. Bueno, pues si está amarillo es que está en su punto. Si estuviera verde, lo que nos indica es que ese aguacate todavía está poco maduro. Y si está marrón, es que está muy pasado y tampoco conviene tomarlo muy pasado. Entonces, una vez que sabemos que está en su punto, ¿cuál sería la ración? Lo ideal es, este aguacate es grande, tendríamos que tomar la mitad o un cuarto. Si fuera un poco más pequeñito, con la mitad serviría. Pero claro, si lo abrimos... Hay gente que lo abre así, a mí en mi casa me gusta abrirlo así que lo voy a hacer como lo hago en casa normalmente, lo partimos por la mitad y luego lo vamos a pelar. Y una vez que está abierto, le hacemos así y mira qué fácil es abrirlo. O sea, no ha habido ningún riesgo a la hora de cortarme. Si estamos diciendo que hay que tomar la mitad del aguacate, ¿qué hacemos con la otra mitad? Pues lo vamos a guardar, porque si no se puede oxidar. ¿Y cuál vamos a guardar? Pues vamos a guardar la mitad que tenga el hueso. ¿Por qué? Porque de esta forma se evita la oxidación. Eso sí, tendríamos que taparlo con plástico, ¿vale? Yo voy a cortar aquí un trocito de plástico, taparíamos esta mitad, que es la que tiene el hueso, y nos lo llevaríamos a la nevera. Es importante saber que si no lo metemos en la nevera, el aguacate va a seguir madurando, pero una vez que está abierto, lo tengo que refrigerar para de esa forma parar la maduración. Y una vez con la mitad que ya tengo que no tiene el hueso, lo pelaríamos tranquilamente
y la verdad es que el aguacate lo podemos consumir de muchas formas. Lo podemos consumir en ensalada, yo lo he hecho mucho en las ensaladas, y entonces si echamos aguacate en la ensalada habría que echar un poco menos de aceite a la hora de aliñar esa ensalada, porque si no subiríamos mucho las calorías. Pero también se puede echar en cremas, se puede hacer guacamole. Yo personalmente no lo sé hacer, pero es una forma muy buena de comer guacamole, o se puede incluso hacer gazpacho de aguacate. O sea, es muy versátil a la hora de cocinarlo. Bueno, ya hemos escuchado además los beneficios. Además del aguacate, no podemos perder de vista otras frutas denominadas tropicales que también llevan la marca España. Estas son algunas de ellas. La costa de Málaga y Granada, además de un buen destino para turistas, ha demostrado ser el terreno ideal para el cultivo de frutas tropicales. Todo se inició en los 60 con el aguacate que se plantó en la zona de Almuñécar y Motril. A día de hoy se ha incorporado como cultivo principal de la zona el mango. Entre ambos acaparan el 45% de la cuota de mercado de la península ibérica en frutas tropicales. Nuestros cultivos además se consumen en el mercado internacional. Comenzamos exportando fresa y después añadimos aguacate a mediados de los 80 y mango en los 90. Somos un pequeño paraíso de frutas tropicales en Europa. Ana, algo que me llama mucho la atención del aguacate es el hueso, porque nos has enseñado a conservarlo, pero ¿podemos conservar el hueso de alguna manera? ¿Podemos aprovecharlo? ¿Tú qué harías? Yo tirarlo, pero porque yo estoy aprendiendo La todo. verdad es que lo que hacemos la mayoría de las personas es coger y la parte... Hemos guardado el aguacate que no íbamos a consumir, y cuando nos toque consumir esta porción de aguacate con el hueso, quitaríamos este hueso. Y lo más normal es que lo tiremos. Bueno, pues a partir de hoy no lo vamos a tirar porque vamos a aprender qué propiedades tiene y cómo utilizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle esta telita, esta piel marrón que tiene el hueso, que yo ya tengo aquí pelado uno, y lo vamos a rallar. Una vez que hemos quitado la capa marrón, lo podemos rallar tranquilamente, porque en el hueso está el 70% de los aminoácidos que tiene el aguacate. Teniendo en cuenta que los aminoácidos son como los ladrillos de las proteínas, digamos que es muy buena fuente proteica. Pero además nos aporta fibra soluble y es astringente. ¿Eso qué significa? Que si tenemos diarrea nos puede venir bien tomar esta ralladura, porque va a absorber agua y va a hacer que esa diarrea desaparezca. Tomarlo así está un poco amargo. Lo tostaríamos suavemente en una sartén, se nos pondría de este color que tengo aquí, y ya lo podríamos conservar y utilizarlo. Se puede echar en sopas, en ensaladas, o incluso podemos hacer infusiones. Ponemos agua caliente, echamos la ralladura del hueso del aguacate, lo dejamos infusionar 5 o 10 minutos y luego lo colaríamos. Y como digo, es muy bueno si tenemos gastroenteritis, la tripa suelta. ¿Has visto? Así que ya no tires el hueso del aguacate. No, vamos, nunca más. Lo de la sopa me parece fascinante, que se pueda hacer. Sí, es una forma de aumentar las proteínas en ensaladas, sopas, cremas. Bueno. Carlos, ¿y qué son más recomendables? ¿Las frutas con hueso o sin hueso? Pues en principio yo creo que ambas. Para mí el consumo de frutas me parecería triste poder limitarlo, ¿no? Yo creo que ambas nos están aportando ingredientes muy saludables. ¿Y para quién es más recomendable el consumo de fruta? Porque siempre pensamos que los niños son los que tienen que tomar más fruta al día. Bueno, yo creo que es importante cómo es el azúcar de las frutas. Y yo pienso que si evitamos estos azúcares como la glucosa, la sacarosa, y las sustituimos por el principal azúcar de las frutas, como la fructosa, sí, vamos a conseguir reducir ese índice glucémico y por lo tanto vamos a hacer que la insulina no tenga que estar tan estresada, por así decirlo, ¿no? Luis, tú siempre lo dices, hay que tomar fruta. Sí, con hueso o sin hueso, da lo mismo. Quiero decir que efectivamente la fruta, lo estamos diciendo, es fuente de vitaminas, es fuente de calorías pocas. En el caso del aguacate se salva porque es quizá de las frutas que más calorías aporta. Como veíamos, va muy bien para la gente que, por ejemplo, necesita ganar peso. No siempre hay gente que es que solo necesita reducir peso. Y de todas estas frutas, casi siempre pensamos en los cítricos, en las naranjas, en los kiwis, fuente de vitamina C, en los plátanos como fuente de potasio. Pues sabría usted, por ejemplo, que un aguacate tiene el mismo potasio que 3 plátanos, es más rico en potasio que el mismo plátano, que lo consumimos con más frecuencia. Es decir, que descubriendo la variedad de las frutas frescas que tenemos, vamos a ver las propiedades que tienen, tanto nutricionales como de aporte vitamínico, que son esenciales. Y precisamente, como estamos haciendo hincapié en que debemos tener
a los más jóvenes educados en que hay que consumir fruta fresca, nos ha llamado mucho la atención la iniciativa que han tenido en los institutos, precisamente, de reducir, de cambiar las tendencias, cambiando lo que se expende en las máquinas expendedoras de la bollería industrial, que siempre decimos, esto es malo, esto es nocivo, tal. Bueno, pues eso lo que han hecho han sido poner fruta, que realmente lo que hace es despachar esa fruta. Vamos a ver cómo lo han hecho, porque merece la pena la iniciativa. Es posible que nunca hayas visto una como esta. Hemos encontrado una de las pocas máquinas de vending de fruta de nuestro país. Y es así de sencillo. Metemos la moneda, seleccionamos nuestra opción y recogemos la fruta. Existe una corriente saludable, incluso muchos centros educativos han decidido sustituir progresivamente la bollería por fruta fresca en las máquinas, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Hemos visto que has comprado fruta. ¿Es algo que haces todos los días? Todos los días. Es algo sano comparado con la bollería que tenemos aquí de otro lado. Casi es hasta más cómodo que llevarlo en la mochila. Me parece buena idea, pero vamos, no creo que la utilice mucho, la verdad. ¿Y vais a utilizar esta máquina alguna vez o...? Sí. ¿O sois más de la máquina de los bollos? No. Bueno, un poco de todo. ¿Qué te parece que en algunos sitios estén sustituyendo máquinas de bollería por máquinas de fruta? Pues me parece muy innovador. Para la gente que no nos apetece una chocolatina o algo dulce, o incluso intentamos controlar un poquito la dieta. Una buena idea, ¿no?, para cambiar el estilo de alimentación que tenemos. Por lo menos poner una de bollos, una de fruta al lado. ¿Y estas frutas están buenas? Están muy buenas. Siempre las ponen de temporada. Muy fresca. Hay un montón, así que tienes para elegir. Vamos a ver, hablamos de fruta y hablamos de fruta fresca en todos los casos. Siempre. Muy recomendable la fruta fresca, porque no solamente... no procesada, ese aporte de vitaminas, y sobre todo quería destacar el aporte de fibra. Como hemos hablado hoy del aguacate, creo que es una fuente muy importante de fibra, y además tiene la peculiaridad que, como es un alimento graso, mucha gente tiene dificultades para tolerar la fibra. Sin embargo, en el aguacate estamos tomándonos pues más de un 7% de fibra, y sin darnos cuenta, de una forma muy suave y sin alterar la palatabilidad del alimento, lo cual siempre fruta fresca, por favor. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos en Saber Vivir. ¿Es positivo o negativo ser alto? ¿Las personas más altas son más propensas a sufrir enfermedades? Mañana en Saber Vivir. Ana, ¿y qué tenemos que recordar los espectadores antes de marcharnos? Pues Macarena, hoy en Saber Vivir hemos visto lo importante que es alimentarse bien, tomando frutas como el aguacate, echando menos sal en las comidas y tomando cereales. La clave está en comer de todo, pero saber combinarlo adecuadamente. Por eso los socios del Club Gente Saludable, en la revista que reciben todos los meses en su domicilio, tienen un reportaje muy interesante en la sección de Saber Comer, donde les hablan de eso, de saber combinar los alimentos. Y, por ejemplo, dicen que el tomate con el aguacate o con el aceite de oliva es muy buena combinación, y nos dan otras tantas que os van a venir muy bien conocerlas. Pero desde luego, si lo que queréis es aprender a comer bien, os recomiendo la dieta Más a tu medida. Una dieta exclusiva del Club Gente Saludable, hecha a la medida del paciente que la solicita, con la que vas a poder perder peso, esos kilos que hayas podido coger en verano, y que además te van a decir qué tienes que comer desde de lunes a domingo, porque te dan la planificación de la semana, pero es que también, si nos vamos a un día cualquiera, por ejemplo hoy es martes, nos dicen qué comer del desayuno a la cena. Es desde luego el servicio más solicitado por los socios del club, porque les ayuda a perder peso y luego a no recuperarlo si lo hacéis correctamente. Por tanto, si llamáis por teléfono para pedir la dieta Más a tu medida, también os podéis hacer socios del Club Gente Saludable, y de esa manera os vais a beneficiar de todas sus ventajas. Todos los meses vais a entrar automáticamente en los sorteos que el club realiza entre todos sus socios. Y durante el mes de septiembre se sortean 2 estancias en uno de los mejores balnearios de España, localizados en la región de Murcia, para que recibáis un tratamiento termal completo con las mejores instalaciones. Así que no lo penséis. Coger el teléfono y marcar el 902 550522 o a través de la web en www.sabervivir.es. ¿Y con qué consejo, Luis, nos marchamos hoy? Uy, esto es la pera, Macarena. Pues que comer fruta es saber vivir, no lo dejes.